Bienvenidos mis amores una vez más al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo interactivo o una nueva predicción. Y si ya llevas algún tiempo conmigo, gracias por permanecer a mi lado. Si estás recién suscrito, pues millones de gracias y bendiciones también para ti. ¿Qué dice el corazón de esta persona con respecto a ti? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué quiere hablar el corazón de esta persona con respecto a ti? Opción 1, la hojita roja. Opción 2, hojita azul. Opción 3, hojita verde. Respira profundo. Mira, te voy a mostrar también las barajas. La opción 1, no me gusta esa, esta. Opción 2, uy, qué bonito, el as de copas. Tarot de las brujas y el tarot de los magos. Opción número 3, por si no te es suficiente con las hojitas, si no te inspira, pues puedes guiarte por las cartas también. Mira, respira profundo. Si tienes una foto de esa persona, mírala. Recuerda momentos bonitos, ese rasgo de esta persona que más te guste. Piensa en cosas bonitas a la hora de escoger una de las 3 opciones. Después cierra los ojitos y cuando abras, escoge una de las 3 opciones o más de una, porque a veces resulta que escoges una y en otro montoncito, pues está la respuesta a tu pregunta. Recuerda que el universo funciona de esta manera. Siempre te va a dirigir al mensaje correcto. Así que te sientes llamado a más de una opción, es porque ahí, en esas 2 opciones, de cada una hay un mensaje. Y aunque en este momento crees que no te resuena o crees que no es para ti el mensaje, puedes mirarlo más adelante, porque te vas a sorprender cómo van a aplicar las cosas después a ti, ¿vale? Entonces también quiero recordarte o decirte que además de llevarme por lo que representa cada carta en el tarot, me dejo guiar por esos mensajes que me transmiten los guías, ¿vale? Más allá del significado propio de las cartas, lo que me digan, eso diré, ¿vale? Entonces te dejo un momentico a solas para que escojas tu opción. Muy bien, si no te ha dado tiempo, no pasa nada, pausa el video para que tengas tiempo a escoger. Aquí estamos. Opción número 1. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti en este momento? ¿Qué está diciendo su corazón? Aunque su boca no lo diga, aunque no te dé señales de lo que esta persona siente por ti. Si quieres también apóyate y haz esa misma pregunta como si estuvieras hablándole a tu personita. Pregúntale, ¿qué siente tu corazón por mí? ¿Qué me dirías en este momento si nos viéramos? Mira, esta persona tiene mucha ilusión con un encuentro, pero para mí esta carta en muchos tarot significa hilo rojo del destino. No sé si aquí tengo este otro tarot, que es quien lo... Y me encanta, cuando veo esta carta, para mí lo representa sí o sí. Entonces, esto está en el corazón de esta persona, recuerda. Esta persona siente que tú estás destinada o destinado para él o ella. Vamos a ver si encuentro la carta. Vamos a ver. Para que veas cómo cambia la idea del significado de esta carta. Mírala aquí, qué bonita.
No sé si la puedes ver ahí. Esta carta representa la unión por hilo rojo del destino. A ustedes los une un hilo rojo del destino y este amor lo tiene en silencio. Esta persona se está callando lo que está sintiendo, pero en su corazón lo que siente es que ustedes están destinados a formar una familia, a formar un hogar. Esta persona quiere decirte o siente en su corazón que debería tomar acción, pero aquí hay que hacer justicia con algo. Esta persona siente mucho deseo por ti. Mira, y quiere venir a contártelo. Esta persona quiere venir a decirte lo que está sintiendo. Y celebrar, reír, disfrutar contigo, compartir momentos de alegría contigo. Cuando me salió esta carta, no sé si te das cuenta, aquí hay más de una persona en su vida. Y cuando me salió esta carta, comprendí que esta persona quería ser justo, pero no sabía cómo. Quería ofrecerte ese amor, pero no sabe cómo, porque tiene que tomar una decisión. Siento que para esta persona hay otra opción en su vida, porque él o ella tienen otro hogar. Tiene que tomar una decisión. Definitivamente, mira, decisión y decisión. Dos caminos y dos caminos, justamente debajo de cada reina. Y aquí esta persona pudiera tener o un cargo o ser una persona muy respetada y no sabe cómo tomar esta decisión. Sin embargo, tiene unos sentimientos por ti que quiere gritarlos, pero se queda callado. Sabe que tiene que ser justo o justa, pero la decisión la tiene que tomar. Principalmente también siente que tiene que ser justo con él o ella misma, porque de eso va a resultar su propia felicidad y su propia estabilidad. Pero también te diría que hay cosas legales que debe arreglar que afectarían su estabilidad económica. Ahora, para esta persona, el hecho de ir a donde estás tú, a contarte, a decirte lo que está diciendo, representa una nueva vida, representa un amor por destino. La carta del juicio también representa un llamado y el hecho que esté debajo de ese ofrecimiento amoroso es porque en el corazón de esta persona hay una seguridad, aunque aparentemente no la tenga, en su inconsciente, en su yo interior, inconsciente no, en su yo interior está la seguridad de que este es un llamado a ser feliz, de que es un llamado a una oportunidad a ser feliz. Esta persona no es feliz, esta persona representa una imagen, pero no es feliz. Mira, esta persona no es feliz. Esta persona no duerme, tiene mucha preocupación, no sabe qué hacer, le angustian las decisiones que tiene que tomar. No se fía tampoco
Eso es algo que tengo que decirte porque le cuesta, le cuesta. Sin embargo, a ver, ha tenido como comunicaciones o oportunidades, pero es como que no acaba de decidir. ¿Sabes? También te digo algo, esta persona, a pesar de que tenga cimientos en otra relación o que tenga formada otra relación o otro hogar, esta persona no acaba de sentirse feliz ni completo en ese lugar. Mira, esta persona tiene aquí un grupo de varas ya sembradas, establecidas y firmes. Sin embargo, ¿qué hace esta persona con esta vara? Pues trata de buscar otro lugar donde sembrarla. ¿Por qué? Porque aunque aquí ya tengan las otras varas, esta persona no está satisfecho con lo que tiene, sino que está buscando otro lugar donde poner su última vara. Es como si tú fueras su nueva oportunidad, pero para poder ser feliz. ¿Qué es lo que ha estado buscando? Esta persona, mira, no puede con la carga. No puede con esta otra persona. Es una carga para esta persona, la relación donde vive. No sabe qué camino tomar y sabe que tiene que tomar un camino, pero le cuesta mucho. Sin embargo, yo siento que aquí, a la vez, este asunto que tiene que resolver o con justicia o con esta justicia que quiere llevar a cabo en esta decisión, va a resultar provechosa. ¿Por qué? Porque te eligió a ti. Te eligió a ti. Mira, aquí están todas las otras copas. Eso representa las opciones que tiene esa persona. Sin embargo, ¿qué hace esta persona? Acepta la copa que tiene contigo y la levanta y la defiende. Por eso, con la carta de la justicia, esta persona va a tomar una decisión correcta. ¿Vale? Esto me está llegando a mí a nivel, como dije al principio, intuitivo. Esta persona va a tomar la decisión por ti. Es como que te va a defender ese amor que tiene por ti. ¿Vale? Sin embargo, aquí hay algo que va a suceder. No sé si es que tú vas a tomar la decisión de alejarte de esta persona. Es algo que va a suceder con respecto a esta persona y tú. Algo sorpresivo que lo va a dejar derrumbado, que es como que le va a obligar. Mira, esta persona ha visto, dice, esta decisión yo la voy a tomar, pero la voy a tomar más adelante, pero la voy a tomar más adelante. Y siempre pospone una y otra vez la decisión. Sin embargo, esto va a cambiar. Algo va a suceder, no sé si es una decisión tuya, no sé qué es lo que vas a hacer, que algo va a tomar de sorpresa a tu personita y lo va a dejar desolado o desolada. Vamos a preguntar con este otro tarot un poquito más, a indagar un poquito más. Mira, pregunto, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Y me responden con, uy, espérate que quieren seguir hablando. Mira, esta persona
responde con que va a comunicarte el hecho de que quiere formar un hogar contigo, de que tú eres. Es como que después que suceda esto, esta persona se va a abrir de corazón y te va a decir lo que está sintiendo y lo que quiere contigo. En tanto ya se tome ese tiempo o un tiempo que yo siento que ya lo está tomando y por eso tú sientes que está detenido. Esta persona no está detenida. Esta persona te está tomando tremendamente en serio o lo hará, recuerda, lo hará. Después que pase esto, que esta persona esté devastada, puede que se vuelva a alejar un poquito, pero es para analizar y prepararse para este nuevo comienzo. Esto no siento que demore demasiado, ¿vale? No siento que demore demasiado. Así que no te desesperes. Eso que vas a hacer, pues hazlo porque va a resultar y va a dejar a esta persona devastada. Y eso es como lo que le da el empujón de decirte que tú eres su única opción para ser feliz, para formar, que contigo es con quien quiere establecer ese hogar. Luego se va a retractar no, a aguantar un poquito para mirar bien cómo lo va a hacer todo y cuando esté listo, viene a por ti. Ya tú sabrás si esperarlo o esperarla, si no, y esta es una opción muy personal tuya, pero esta persona en este momento se está debatiendo entre otra persona y tú, entre la decisión que quiere tomar, entre lo que quiere hacer contigo, lo que siente que representas tú en su vida y lo que vas a hacer tú. Bueno, ya tú eres el rey o la reina de tu vida y como tal decides, ¿vale? Opción número 1, hasta aquí llegamos, ¿vale? Vamos a mover estas cartitas y pasamos a la opción número 2. Opción número 2, comenzamos contigo. Opción 2. ¿Qué está diciendo el corazón de esta persona? Aunque no lo diga. ¿Qué está gritando el corazón? Vamos a mover un poquito más. Esta persona se está reprimiendo muchísimo. Se está reprimiendo. ¿Qué dice? Mira, ¿con qué carta me abre? Esto es lo que está gritando el corazón de tu personita. Opción número 2. Esto es lo que está gritando. Amor, amor, amor. Es lo que estás sintiendo por ti. Opción número 2. Me dicen, amor por el que va a luchar aunque le cargue, aunque represente una condena, aunque represente un peso sobre sus hombros, pero amor que quiere que florezca y que perdure en el tiempo. Amor que representa un peso sobre sus hombros y un dolor en el corazón. ¿Qué es lo que grita? ¿Quiere contarlo? ¿Quiere decirlo? Quiere venir a ti con triunfo. Quiere venir a ti y no demora mucho. Porque si sigue como va, con este amor en el corazón y con esta pasión y que quiere ir a por ti, esta persona es como más decidida de lo que está gritando su corazón. Mira otra vez esta carta.
Mira la cara de ese joven. Tiene la decisión de lo que quiere y está avanzando hacia ti, que lo sepas. Esta persona está mirando un futuro contigo. Mira. Esta persona incluso quiere hijos contigo. Sabe que tú eres su felicidad, que tú eres su alegría. ¿Vale? Que por ti está amando por primera vez. Pero sí es cierto que esta persona, bueno, como te estaba diciendo al principio, esta persona se reprime. Es una persona que tiene que tomar decisiones, una persona firme, ¿vale? Ya voy entendiendo. Para esta persona pudiera ser como que sienta que tú no le correspondes. Es como que quisiera decirte la verdad de que siente que no le correspondes a pesar de que tú estás ahí y que le estás dando alguna señal. O que alguien le ha dicho que tú sientes por él, y esta persona pudiera ser de un elemento de aire, aunque también de fuego, porque hay mucho basto. Vamos a mover otra vez. Y quizás esta persona, por tanta carga que tiene encima, es que se muestre un poco distante. ¿Qué quisiera decirle al corazón? ¿Qué siente? Mira, esta persona quiere avanzar hacia ti porque quiere establecer un hogar firme, ver crecer los hijos y los nietos contigo. Quiere establecer un hogar, un firme hogar, ser el proveedor o la proveedora, porque puede ser mujer también. Ajústalo a tu situación. Incluso te diría que quiere un matrimonio. Con el sumo sacerdote, esa persona quiere contigo formalizar una relación estable. Te diría que ese bloqueo, y ya veremos ahora en la tercera fila, esa persona va a tomar la firme decisión de cortar con lo que le pesa en los hombros porque está de alguna manera cansado de ocultarte lo que está sintiendo. Eso es un mensaje que me llega. Esta persona está cansada de ocultar lo que siente, de quedarse en ese silencio, en ese bloqueo, que no le deja manifestar su amor, su alegría, eso que quiere. Es como que está harto de mirar hacia otro lado para no mostrar lo que está sintiendo. Y va a tomar la decisión para cortar con eso que le impide avanzar hacia ti. Aquí está. Vamos a ver. Mira, esto que está sucediendo se transforma porque esta persona toma la decisión. Se transforma vuestra conexión. Esto que está sucediendo ahora entre ustedes se transforma y cambia. Y viene para ustedes un nuevo comienzo, esta vez con estabilidad. No importa si han estado juntos o si no. Vienen nuevas oportunidades para establecerse firmemente y con compromiso. Es un nuevo comienzo. Y esta persona, fíjate cómo toma la decisión. Corta con lo que le impide porque lo que quiere es este nuevo comienzo. Y para poder obtener ese amor tiene que cambiar el estado en el que está, ese bloqueo en el que está, tiene que transformarlo. Y claro que sí, esta persona como te quiere a futuro, es decir, te quiere
para mucho tiempo, va a empezar a aprovechar las oportunidades para enfrentarse a personas o a situaciones que le impiden estar contigo. Mira, esta persona se va a enfrentar a todos los otros que le impidan y se va a quedar por demás con las almas. ¿Para qué? Para enfrentarlo cuando vuelvan a venir. Esa es la esencia de esta carta. Una persona que sabe lo que tiene que hacer para poder realizar eso, esa ilusión, ese deseo contigo, para poder manifestar el amor que tiene contigo y esos planes que tiene a futuro contigo, y va a aprovechar todas las oportunidades y va a estar comunicando con toda claridad a todo el que se oponga o a todo el que le esté diciendo que no, se va a enfrentar. Incluso a las situaciones que le impidan ir. Me encanta la fuerza que tiene esta persona. Y además va a ser totalmente claro en lo que está sintiendo. Si ha estado volteando para un lado para no decirte lo que siente, te vas a estar dando cuenta que esta persona tiene mucho corazón para ti, tiene muchos sentimientos para ti y va a estar mostrándolo. Mira, es que esta persona lo quiere todo contigo. Mira, viene por ti porque ¿qué es lo que desea? Formar una familia estable, donde vea a los hijos y los nietos crecer con mascotas, cimentando con solidez una familia, pero más allá de la parte física y terrenal, también quiere amor, alegría, felicidad contigo, con los hijos y los nietos y todo lo que incluye un hogar. Y viene a por ello, y viene ya, no demora mucho esta persona. Ojo, para que estés preparada o preparado. Y mira, qué bonito. Mira con qué 3 arcanos mayores me cierra la carta. El sol. Me encanta esta tirada. El sol, el sumo sacerdote y la estrella. Dime qué duda puedes tener aquí respecto a este amor, respecto a esta persona. Dime, ¿no quedan dudas ninguna de que la felicidad se está abriendo para ti, cumplimiento de sueños, de deseos, formalizar una relación, hogar y familia? Y esta es que esta persona es la persona que viene para hacerte feliz, y para ser feliz esta persona junto a ti. Porque es que lo tienen todo para ser feliz, simplemente, y se está quedando en el pasado. Porque esta persona no siente por ti desde ahora, esta persona tiene sentimientos por ti desde hace algún tiempo, ¿vale? Simplemente tiene que vencer esto, que fíjate, está en esta esquinita, es muy leve, es pasajero. Esta persona va por ti sin dudas ninguna porque no tiene dudas de lo que quiere hacer por ti. Simplemente tiene que solucionar algo y lo va a hacer, lo va a cortar. ¿Por qué? Por el amor que tiene por ti. Y lo va a transformar todo. Esta persona siente amor del que poco queda ya. O bueno, queda mucho, pero la mayoría de las personas piensan que es de otra época y no lo quieren manifestar. Yo soy de las personas que piensa que el amor todavía existe, lo que se esconde dentro del corazón y no quiere salir por miedo a ser herido, por miedo a ser rechazado. Pero esta persona sabe amar y si tú le abres las puertas de tu corazón, esta persona te va a amar como nunca en la vida tú te habías sentido ni como nunca en la vida tú habías amado. Va a ser una relación recíproca, de compromiso, de firmeza. Y me atrevo a decir que ustedes tienen todas las condiciones para llegar a viejitos juntos. Con ese amor en el corazón, con ese cariño, tienen todas las de tener este final feliz, pudiéramos decir. De llegar a viejitos juntos, de ver a los hijos, a los nietos, en armonía, en estabilidad, en apoyo mutuo, en amor, de verdad, ¿vale? Opción número 2, me ha encantado
esta opción. Espero que te haya gustado, que estés resonando con tu alma. Recuerda que más que lo que estés escuchando o lo que estés oyendo y mirando, tu alma está escuchando, y aquello que resuene contigo, hazlo tuyo, ¿vale? Hazlo tuyo, porque es tu opción. Hasta aquí llegamos, opción número 2. Opción número 3. Comenzamos contigo, la hojita verde. Opción número 3. ¿Qué es lo que quiere decir el corazón de esta persona? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y nos dice qué es lo que dice el corazón de esta persona, aunque no lo diga. Opción número 3. En principio te digo que a esta persona le cuesta muchísimo hablar. Le cuesta muchísimo expresar sus sentimientos. Mira, vamos a seguir sacando. Esta persona lleva algún tiempo esperando que algo suceda en vuestras vidas. Vamos a tomarlas así. Esta persona ha estado esperando que algo mágicamente cambie las cosas. Ha estado detenido ahí esperando, sin ver resultados de nada. Pero esta persona es como que no se siente feliz donde está, pero tampoco se siente seguro de esa decisión que tiene que tomar o de ese camino que tiene que tomar. Ha estado esperando que algo mágicamente pase y esperando sin ver resultados. ¿Qué pasa? Esa persona está tomándose su tiempo y meditando acerca de cómo decirte lo que pudiera estar sintiendo para poder expresarte. Te diría que esta persona te observa en silencio y con dolor, ¿vale? Esta persona está tremendamente preocupado, se pudiera estar sintiendo hasta culpable. No sé lo que está haciendo o hizo esta persona, pero te mira como, es como si te observara en la distancia. No sé si lo sabes o no. Vale. Tiene muchas dudas, precisamente porque está ahí esperando y no ve resultados. Tiene muchas dudas y esto le angustia tremendamente. Y mantiene en secreto lo que está sintiendo. Con la luna, los sentimientos del Rey de Copas se quedan en silencio. Mucho más porque no se acaba de fiar de que pueda entregar su corazón, de que pueda entregar su amor. Sin embargo, a través de esto que está haciendo, de bajar un poco la guardia y ponerse a reflexionar y a meditar sobre lo que está sintiendo, es que comienza una transformación o una transfiguración de esta persona para que pueda pues comunicarte lo que estás sintiendo, para que pueda tomar una decisión. Pero sí es cierto de que está entre dos opciones. Es como, mira, le pueden muchísimo los recuerdos de una historia que ustedes vivieron. Mira aquí, le queda la culpa o ese sufrimiento cuando recuerda lo que existió entre ustedes. Esta lectura es para una persona que te falló, una persona con la cual no tienen una relación en este momento. Hay algo que esta persona tampoco supo aprovechar, algo muy bueno que no supo aprovechar. Sin embargo, le duele muchísimo. Yo sé que también algo pudiera estar sucediendo para cambiar esto, ¿vale? Pero esta persona, estamos mirando qué dice su corazón, y esta persona sufre muchísimo por no saber qué hacer. Te diría que ustedes pudieran estar a distancia también.
pero se muestra egoísta, se muestra muy apegado también a autoprotegerse, pero se queda en la duda. Como no ve respuestas de tu parte, esta persona se llena de dudas, se queda en la oscuridad y se calla intentando proteger sus sentimientos. Sin embargo, mira cuáles son sus sentimientos. No es feliz donde está, quiere encontrar su felicidad, tiene sentimientos por ti y sus sentimientos y sus ansias están en reencontrarse contigo. Esta persona quiere reconciliarse, quiere encontrarse otra vez contigo y volver a ser lo que eran. Mira, después que ya esta persona logre dar este paso y este cambio, viene entonces la claridad, la iluminación, viene la alegría y las decisiones que traen felicidad a vuestras vidas. Bueno, salieron 2 y las voy a tomar. Pero esta persona, cuando venga a comunicarse contigo, va a tratar de ser justo en lo que te va a decir y en lo que... Mira, esta persona sabe que si no es así, las cosas no se van a poder arreglar. ¿Vale? Esta persona, cuando venga, es como si tuviera miedo de venir a decirte lo que siente, porque sabe que tú, o no sabe cómo tú lo vas a recibir, o la vas a recibir. Entonces, porque tiene miedo a esta ruptura, a este ya no volver a verte, entonces va a intentar ser justo, ser recíproco entre lo que da y recibe. Pero en esta conversación esta persona te va a dar justamente lo que tú necesitas, porque van a estar hablando de lo que pasó. De lo que pasó. Y voy a clarificar, mejor dicho, voy a preguntar qué estará sucediendo con respecto a esta persona en los próximos días. Mira, aquí hay una decisión que se va a estar tomando por amor. Una decisión porque sí hay amor. Esta persona sí tiene sentimientos por ti. ¿Vale? Y esta persona va a avanzar. Esta persona pudiera ser del elemento fuego. Esta persona va a avanzar. Cuando tome esta decisión va a venir por ti. Va a venir por ti. Pero yo siento que va a venir con mucha precaución. Que va a venir con mucho cuidado de cómo te habla, de cómo te explica. Pudiera ser que esta persona se alejó de tu lado sin una explicación. Pensó que en otro lugar tenía la felicidad, sin embargo no la encontró. Y se ha dado cuenta que la felicidad la tiene contigo. Pero al darse cuenta y transformarse y querer hablar contigo, no sabe cómo tú lo vas a recibir o cómo tú la vas a recibir. Entonces necesita mucho coraje y mucha fuerza para tomar esta decisión, pero a la vez reconoce que tiene que venir por derecho, que tienes que hablar con la verdad acerca de esto que pasó, de por qué te echó de su vida o de por qué, pues sucedió lo que sucedió entre ustedes, y va a ser muy claro, va a hablar con la verdad. Cuando venga esta persona va a hablar con la verdad. Así que opción número 3, espera a ver cómo viene esta persona, a ver cómo habla. Es cierto que esta persona se está intentando proteger sus sentimientos, pero los sentimientos que tiene por ti son sentimientos de verdad. Esta persona añora eso que vivía contigo. Entonces ya tú sabrás, como siempre digo, tú eres el rey o la reina de tu vida y tú decides a qué persona aceptar en tu vida, a cuál dejar ir y qué situación aceptar en lo que va a ser tu futuro. Porque recuerda que lo que hagas hoy va a marcar aquello que vas a hacer tu futuro, que vas a hacer en tu futuro, ¿vale? Opción número 3, hasta aquí llegamos.
Gracias, gracias, gracias a las 3 opciones. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si así ha sido, pues coméntenme qué les ha parecido. Y bueno, hasta aquí. Ya nos estaremos viendo en próximos videos.